estar leyendo hasta el capítulo 2, versículo 10. Jonás, capítulo 1, vamos a iniciar en el versículo 17, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a concluir el día de hoy el capítulo 10. Para nuestras visitas, estamos estudiando desde la semana pasada el libro de Jonás. Vamos a estar en este libro por aproximadamente tres semanas más, y vamos a recorrerlo todo, y el día de hoy nos corresponde Jonás, capítulo 1, versículos 17 hasta el capítulo 2, versículo 10. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de tus mandamientos, el testimonio que tu Santo Espíritu nos ha dado. Gracias, Señor, por este libro en el que tú nos has mostrado tu amor hacia los perdidos, tu amor hacia las naciones, Señor. Y gracias, Señor, también porque aunque nosotros fácilmente podemos identificarnos con Jonás por nuestra debilidad, por nuestra terquedad y, Señor, por toda nuestra desobediencia a ti, lo cierto es que también podemos encontrar consuelo, porque tú no solamente eras el Dios de Jonás, sino también el nuestro, y nos has tenido gracia y misericordia, y te pedimos que tú nos ayudes el día de hoy a que todo suelo duro que haya en nuestro corazón, tú, Señor, nos ayudes a que tu palabra sea penetrándolo, para que nosotros te amemos más y te obedezcamos mejor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, específicamente a estudiar o a examinar lo que la Biblia nos dice acerca de los diferentes profetas, algo que nosotros podemos ver casi en cada uno de ellos es que casi todos los profetas del Señor representan un ejemplo de fidelidad para nosotros. En el tiempo que llevamos estudiando los profetas menores los días martes, algo que nosotros hemos visto en este panorama es que aunque los profetas eran personas muy débiles y personas que constantemente experimentaban debilidad y miedo, también tenían muchas cualidades dignas de ser imitadas. Hemos visto en los profetas personas débiles que aún con su debilidad el Señor los fortaleció para que predicaran a la nación de Israel. Hemos visto que muchas veces los profetas se encontraban en peligro, sus vidas podían peligrar, pero aún ahí los hemos visto fieles. Y cuando nosotros vemos este ejemplo, algo que podemos ver es que casi todos los profetas tienen en común que aunque eran hombres de carne y hueso, también eran hombres
que confiaban en el Señor, que obedecían al Señor, que ponían sus vidas en riesgo y aún que murieron por el Señor. Sin embargo, aunque al ver a los profetas podemos ver en todos ellos estas cualidades, o podemos ver que eran similares en esto y también similares en que tenían ciertas debilidades, una de las cosas que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los apóstoles del Nuevo Testamento, todos los siervos del Señor tenían en común, es que aunque eran débiles, aunque tenían cualidades, todos ellos, antes de ser utilizados por el Señor, fueron quebrantados por el Señor. Es decir, el primer paso que Dios tenía para preparar a sus profetas no era mandarlos al seminario. El primer paso, en lo primero que Dios se fijaba, no era en su habilidad para hablar. De hecho, posiblemente algunos de ellos no eran con una habilidad muy sorprendente para hablar. Posiblemente muchos de ellos eran personas que se veían muy simples, muy sencillas. Sin embargo, sin importar cuán preparados fueran para hablar o sin importar muchas de las otras cosas, lo primero que Dios hace cuando quiere utilizar una persona es quebrantándola, dándole a conocer la gravedad de su pecado y dándole a conocer la necesidad que él tiene de la gracia de Dios. Realmente todo lo que nosotros vemos cuando se trata de servir al Señor, lo más importante, como digo, no son las habilidades. Yo diría, hermanos, que lo más importante ni siquiera eran las ganas que el profeta tenía de servir al Señor. El profeta podría tener muchas ganas de predicar, muchas ganas de servir al Señor. Sin embargo, si el carácter del profeta no era el correcto, el Señor no lo utilizaba. El Señor no es como esas empresas desesperadas que dice, necesitamos empleados y vamos a agarrar al que sea. El Señor primero quebrantaba y después enviaba. Es lo que vemos en lugares como Isaías 6:5, cuando el Señor hace el llamado a la vida de Isaías, lo manda a profetizar, lo manda a exhortar al pueblo, lo manda a comunicar el mensaje de Dios a la nación de Israel. Sin embargo, antes de que Israel o antes de que Isaías fuese a predicar a la nación de Israel, lo primero que Isaías o lo primero que Dios hizo en Isaías fue quebrantarlo. Nosotros conocemos ese pasaje en Isaías 6 donde Isaías le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de decirle, heme aquí, envíame a mí, Isaías, cuando estaba en la presencia de Dios, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Antes de ir al ministerio, antes de ir a profetizar, lo que el Señor hizo con Isaías fue darle un vistazo de su santidad. Y literalmente lo que el Señor hizo con Isaías antes de mandarlo a predicar fue derrumbarlo. Le dijo, tú vas a hablar del pecado de la nación de Israel, pero reconoce el tuyo. Tú vas a hablar de la necesidad que la nación de Israel tiene de mi gracia, pero reconoce que tú también necesitas de mi gracia. Así que, mi hermano, si tú tienes la intención de servir al Señor, que yo espero que sea así, déjame decirte que cuando vemos en la Escritura, lo primero que el Señor hace con sus siervos es quebrantarlos. No solamente les enseña a exhortar al pecado del pueblo, a exhortar el pecado del prójimo, sino que también les enseña, primero que nada, a tratar con el pecado personal. Por eso es que en el servicio al Señor no hay lugar para la autoexaltación, porque no estamos poniéndonos como ejemplo, no estamos hablando de nosotros, como decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y la necesidad que yo tengo de Él y la necesidad que tú tienes de Él. Ahora, usted podría decir, ¿eso qué tiene que ver con Jonás? Bueno, tiene todo que ver, porque en este pasaje que nosotros acabamos de leer, eso es precisamente lo que Dios va a hacer con Jonás. Antes del Señor mandar a Jonás a Nínive, antes de que Jonás pudiese ir a Nínive, el Señor en este pasaje vamos a ver cómo lo quebrantó para mostrarle su pecado y para mostrarle su necesidad de la gracia.
Es interesante, hermanos, que en el capítulo 1 se menciona varias veces la ciudad de Nínive, se menciona cómo Dios manda a Jonás a Nínive, se menciona cómo Jonás huye de Nínive, se menciona cómo Dios quiere salvar a Nínive. Se nos da a entender, en este capítulo no se menciona a Nínive para nada. ¿Por qué? Porque el enfoque es cómo Dios está tratando con el carácter de Jonás. Cómo Dios va a quebrantar a Jonás, porque Dios puede utilizar todo tipo de personas, inteligentes, no tan inteligentes, elocuentes para hablar, no tan elocuentes para hablar, pero Dios nunca se ha complacido en utilizar a desobedientes ni arrogantes. Así que vamos a ver este pasaje en dos partes. Vamos a ver cómo el Señor quebranta a Jonás y cómo nosotros tenemos que ser quebrantados antes de servir al Señor, antes de hacer algo para el Señor. Y vamos a ver este pasaje en dos partes, como mencionaba, desde el capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 14, vamos a ver la comprensión que Jonás tiene de su pecado. Y en la segunda parte, desde el capítulo 2, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 10, vamos a ver la comprensión que Jonás ahora tiene de la gracia de Dios. Así que son dos cosas las que vamos a ver en resumidas cuentas o en términos generales: Jonás comprendiendo su pecado y Jonás comprendiendo la gracia que él necesitaba. Y me gustaría que note el versículo 17, donde se nos pone este texto en un escenario distinto al que vimos la semana pasada. Dice el versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El escenario cambia. La semana pasada nosotros vimos la manera en la que Jonás se encontraba en alta mar, huyendo del Señor. Se encontraba en un barco junto con unos marineros. Se encontraba huyendo lejos de la presencia de Dios. En este pasaje vemos algo muy diferente. Ya Jonás no se encuentra en el barco. Ya Jonás no se encuentra con los marineros. De hecho, es tan clara la manera en la que el pasaje cambia o el escenario cambia, que podríamos decir, la semana pasada vimos a Jonás arriba de un barco que flotaba sobre el mar. Ahora vemos a Jonás debajo del mar en un pez. La semana pasada andaba en barco, ahora anda en submarino. ¿Por qué? Por desobediente. La semana pasada vimos, y algo que se nos enfatizó mucho fue la manera en la que Jonás estaba abiertamente huyendo de la presencia de Dios y desobedeciendo a Dios. Si tuviéramos, o si resumimos lo que vimos la semana pasada, algo que vimos es que el Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó y fue en contra de Nínive. El Señor le dijo: pregona contra Nínive, ve y predica a Nínive. Jonás se alejó de Nínive. El Señor quería salvar a Nínive. Jonás no quería que el Señor salve a Nínive. La semana pasada eso fue lo que vimos, y en este texto en particular vamos a ver cómo el Señor trata con Jonás dentro de este pez. Y algo interesante, hermanos, antes de continuar, algo interesante que vamos a ver es que este es el único pasaje de los profetas menores que fue citado por el Señor Jesús. Si nosotros vamos a lugares como Mateo 12:40, vamos a ver que Jesús mismo hizo una comparación entre la manera en la que Jonás estuvo debajo del agua, o Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 noches y 3 días, y la manera en la que Jesús estuvo en la tumba 3 noches y 3 días, cuando dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús quiere que cuando nosotros veamos esta historia de Jonás, la veamos como un evento real. Es decir, hay gente el día de hoy que dice que es imposible que Jonás hubiese sido tragado por un pez 3 noches y 3 días. Hay gente que trata de convencernos de que fue posible, citando eventos de la historia de la humanidad en que hombres han sido tragados por peces. Todo eso está bien. Sin embargo, lo primero que me gustaría dejar en claro
es que la razón principal por la que nosotros vemos este evento como algo que sucedió es porque Jesús mismo lo vio como algo real. Es decir, si Jesús pudo creer que Jonás estuvo dentro de un pez, de cualquier tipo de pez, no sé qué tipo de pez era, pero si Jesús pudo creer, y aún Jesús dijo, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 noches y 3 días, yo estaré en el centro de la tierra, en la tumba 3 noches y 3 días, entonces yo no veo por qué nosotros no podríamos creer. Decir que no es cierto que Jonás estuvo ahí es decir que Jesús es un mentiroso. Y si Jesús es un mentiroso, entonces todo lo que él dijo no tiene sentido. Y si Jesús es un mentiroso que creyó que Jonás estaba en el vientre de un pez 3 noches y 3 días cuando no pasó, entonces su muerte tampoco pasó, su resurrección tampoco pasó. Y si su resurrección no pasó, entonces, como dice Pablo, vana es vuestra fe. Así que no quiero yo ocupar mucho tiempo explicando datos científicos o historias de por qué sí es posible, porque yo creo que con el hecho que lo diga Jesús para mí es suficiente. De hecho, alguien dijo, si Jesús hubiese dicho que Jonás de una mordida se tragó al pez, también lo creo. Así que ese es nuestro fundamento para creer esto. Ahora, Jesús hace una comparación entre la manera en la que Él estaría debajo en el corazón de la tierra 3 noches y 3 días y la manera en la que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 noches y 3 días. Sin embargo, podemos ver que hay una diferencia entre Jonás y Jesús. En el caso de Jonás, Jonás tuvo que estar en ese vientre del pez por 3 noches y 3 días para comprender la gracia de Dios para su vida. Fue la desobediencia la que llevó a Jonás a esta situación. Sin embargo, en el caso de Jesús, fue la obediencia la que lo llevó a la tumba. Fue la desobediencia la que hizo que Jonás terminase siendo tragado por un pez. Fue la desobediencia la que lo hizo descender al mar por desobediente. Sin embargo, fue la obediencia la que llevó a Jesús a la cruz. Fue por causa de la necesidad que Jonás tenía de entender la gracia de Dios. Cuando Jonás descendió al vientre del pez, meditó en su pecado, meditó en la gracia que él necesitaba para su vida. Cuando Jesús descendió a la tumba, no meditó en su pecado, sino que llevó nuestro pecado y compró la gracia que nosotros necesitábamos. Por eso es que esta serie se llama Jonás, la sombra de un mejor mensajero. Porque Jesús no terminó en medio del sufrimiento como Jonás por causa de la desobediencia, no. Fue la obediencia la que lo llevó ahí. Jesús no terminó en medio de la panza de este pez para comprender que Él necesitaba la gracia, sino para comprarnos la gracia que nosotros necesitábamos. Así que es en ese contexto en el que lo vamos a ver. Y me gustaría que note cómo en este evento tenemos a un Jonás muy distinto al que vimos la semana pasada. Note versículos 1 al 3, donde Jonás comienza a orar. Esta es la primera vez que se nos dice que Jonás ora. Dice, entonces, después de tanta desobediencia, después de tanto sufrimiento, después de tanta rebeldía, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este texto es interesante, hermanos, porque por un lado el texto nos dice en el versículo 1 que Jonás se encontraba en el vientre del pez cuando empezó a orar. Sin embargo, la oración de Jonás nos comunica lo que él sentía mientras estaba cayendo al mar. Muchas veces cuando llegamos a este texto pensamos que Jonás está clamando al Señor desde el vientre del pez porque quiere que el Señor lo saque del pez. Pensamos que el Señor Jonás está clamando desde el vientre del pez porque de alguna manera está desesperado dentro de ese pez. Pero no, note lo que está haciendo aquí el texto. El texto nos habla no de cómo Jonás se sentía dentro del pez, sino cómo Jonás se sentía cuando estaba cayendo al mar
después de ser aventado. Note las palabras que él utiliza, la razón por la que dice que clamó desde el Seol, o la razón por la que en el versículo 3 dice que las ondas y las olas pasaron sobre él, es porque en este texto Jonás nos está describiendo la desesperación que él sentía cuando lo aventaron los marineros y se iba sumergiendo dentro del mar. Imagínense esta imagen. Jonás es lanzado por los marineros al mar. Poco a poco está cayendo, está cada vez más profundo dentro del mar. Cuando dice el Seol, clamé desde el Seol, es porque Jonás estaba diciendo, el mar va a ser mi tumba. Es en el mar donde yo me voy a morir. Ya aquí estoy viendo los últimos segundos de mi vida. En los últimos segundos estoy clamando. Después nos dice que las ondas y las olas lo golpeaban. Piénselo de esta manera. Mientras Jonás estaba cayendo en el mar, mientras estaba hundiendo, decía, estoy experimentando la ira de Dios. Cuando el pez llegó y se comió a Jonás, decía, he experimentado la gracia de Dios. Así que cuando pensemos en el pez que se tragó a Jonás, no veamos el pez como si fuese un juicio de Dios. No, el pez fue un instrumento de la gracia de Dios que liberó a Jonás de la muerte. El juicio que estaba sufriendo Jonás era un juicio en el que estaba siendo ahogado en medio del mar. Para Jonás el Seol no era el pez, o la tumba no era el pez. Para Jonás la tumba era el mar, porque en ese mar estaba experimentando las consecuencias de sus desobediencias. Es interesante, hermanos, que Jonás aquí describa el mar y diga que las olas del mar lo golpeaban, porque de la misma manera que Jonás describe aquí el mar golpeándolo y las olas del mar golpeándolo, es la misma manera en la que lugares como Salmo 88:7 se describe la ira de Dios. Note, Salmo 88:7 dice, sobre mí reposa tu ira. ¿Y qué es la ira de Dios? ¿Cómo se experimenta la ira de Dios? Y me has afligido con todas tus ondas. Así que Jonás dice, mientras yo iba cayendo en ese mar, yo experimentaba tu furor. Mientras yo iba cayendo en ese mar, el agua era lo que me llevaba a experimentar tu ira. En un sentido está pasando algo similar a lo que vemos que sucedió en el diluvio. La diferencia es que en el diluvio el Señor con su mar ahogó a toda una humanidad, ahogó al mundo entero. Aquí es como si fuese un diluvio que estaba pasando Jonás solo, porque estaba experimentando en un sentido una ira muy similar a la del diluvio. Estaba en las aguas del juicio, así como las personas del diluvio. Si usted alguna vez quiere saber qué sintieron las personas del diluvio, lea Jonás, lea esta parte donde dice, tus olas me azotaron, tus ondas vinieron y me golpearon, me sentía encerrado, dice, me sentía como que alguien le puso un candado al mar y estaba atorado en ese lugar, estaba sin salida. Interesantemente, hermanos, aquí Jonás es donde está por primera vez reconociendo su pecado. Es interesante que Jonás en el capítulo 4 diga, entonces dije, en el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Es interesante que Jonás se vea a sí mismo como una persona desechado de los ojos de Dios, porque las mismas palabras que Jonás utiliza aquí para decir que Dios lo desechó de sus ojos, son las mismas palabras que se utilizan en Génesis 3:24, cuando se nos dice que Dios echó al hombre fuera del huerto. Jonás está diciendo, he comprendido mi pecado. Hay un antes y un después en la vida de Jonás en este evento. Antes de esto, para Jonás, cuando pensaba en pecado, para él los únicos pecadores dignos de ser destruidos eran los ninivitas. Para este punto, Jonás dice, yo soy tan digno de ser destruido como los ninivitas. Jonás, cuando pensaba en el pecado de Nínive, cuando veía a los ninivitas a la luz de sí mismo, cuando se comparaba con los ninivitas, decía, yo soy mucho mejor que ellos.
Yo soy superior a ellos. Yo nunca he matado a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Jonás podía compararse con los ninivitas y sentía que era mejor que ellos. Cuando se comparó con la justicia de Dios y la ley de Dios, dijo, de los pecadores, yo soy el primero. En este pasaje ni siquiera recuerda a Nínive. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve su pecado a la luz de la palabra, el pecado más claro no es el pecado del mundo, sino el personal. ¿Sabes tú? ¿Cómo puedes saber tú que la Biblia, que la palabra de Dios está haciendo una obra en ti? ¿Cómo puedes saber que realmente estás entendiendo el mensaje de la Escritura para crecer? El pecado que más te duele es el tuyo. Eso le pasó a Jonás. Hasta ahora a Jonás le dolía el pecado de Nínive. Decía, Señor, ¿cómo puedes querer salvar a Nínive? Le dolía el pecado escandaloso de Nínive, pero se jactaba de sí mismo. Y cuando vino y se vio ante la presencia de Dios, dijo como Isaías, ¡ay de mí! Al igual que ellos, yo merezco la muerte. Al igual que ellos, yo soy igual de pecadores. O posiblemente dijo, soy aún más pecador que ellos. Le estaba pasando lo que dijo Pablo en Romanos 3:19, que cuando vemos nuestra vida, cuando vemos nuestra justicia y nuestra vida ante la palabra de Dios, toda boca se cierra y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Es decir, si yo me comparo con ustedes, hermanos, o ustedes se comparan conmigo, posiblemente vas a salir de aquí pensando más de ti de lo que deberías. Pero dice Pablo, ante la palabra de Dios, toda boca se cierra. Nadie puede sorprenderse de ningún pecado, porque si yo veo mi pecado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la justicia de Dios, el primero de los pecadores, diremos como Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Hermano, una de las cosas que la gracia de Dios hace en nosotros, no necesariamente es hacernos sentir solamente mejor con nosotros mismos. En un sentido, la gracia sí nos trae paz porque somos perdonados gratuitamente a través de Jesucristo, pero lo primero o una de las cosas que hace la gracia de Dios con nosotros, como en el caso de Jonás, es mostrarnos nuestro pecado a la luz de su palabra. Y cuando nos vemos a la luz de su palabra, comprendemos que realmente el que más gracia necesita soy yo, no ellos. Pensémoslo de esta manera. ¿Por qué es que Jonás se sorprendía del pecado de los ninivitas? Porque no veía el suyo. ¿Por qué es que Jonás se escandalizaba del pecado ajeno? Porque estaba retirado de la palabra de Dios. Él estaba huyendo de la palabra de Dios. Y cuando yo huyo de la palabra de Dios, el único pecado que brilla es el del mundo. Así que, ¿por qué nosotros vemos el pecado de nuestras esposas y no el nuestro? El de nuestros hijos, el de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué nosotros vemos el pecado de todo el mundo y no el nuestro? Porque estamos lejos de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo, hermanos, aquí que el pecado ajeno no nos deba incomodar. No, el pecado debe incomodar, debe traer cierto sentido de indignación. Cuando Jonás escuchaba las barbaridades que hacían los ninivitas, es normal que se indignara. Como dijimos, los ninivitas eran una nación terrorista. Ellos se jactaban decapitando personas, mataban personas, hacían todo tipo de barbaridades. Y es normal y es hasta bíblico que eso nos indigne, que nos lleve a clamar al Señor, que nos lleve a desear que el Señor renueve todo este mundo. Lo que no es normal es que nos escandalice. Es normal que yo diga, Señor, no quiero ver más el dolor de la gente. No quiero sentir más el pecado que se hace en contra de mí. Señor, me duele el pecado. Todo eso es normal. Pero nuestra tendencia siempre es ver el pecado de la gente más pequeño que el nuestro. Nuestra tendencia siempre es escandalizarnos por el pecado ajeno y excusar el pecado personal. ¿Qué hago yo cuando peca mi esposa contra mí? Me indigno. ¿Qué hago yo cuando peco contra mi esposa? Son errores, son cosas que pasan porque no soy perfecto. Todos nosotros, hermanos, debemos reconocer que la razón principal por la que nosotros pasamos más tiempo como Jonás, sintiéndonos superiores cuando vemos el pecado ajeno, es porque estamos muy lejos de la palabra de Dios.
porque vemos nuestro pecado como error y vemos el pecado ajeno como algo que merece juicio. El problema de Jonás, hermanos, para este punto había sido, él ponía mucha atención, ponía demasiada atención al pecado del prójimo y muy poca atención a la gracia que él necesitaba para su vida. Cuando se trataba de ver el pecado del prójimo, lo veía con detalle, pero no podía pensar por qué él necesitaba la gracia. Y mi hermano, eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nuestro problema es que tenemos una atención bastante dedicada o bastante centrada en los pecados que nos rodean, pero pensamos muy poco en el pecado o en la gracia, que nosotros necesitamos. Pensamos mucho en lo que pecan contra nosotros, pero no pensamos en lo que se nos ha dado gratuitamente en Cristo. Pensamos mucho en cómo me ofenden, pero no pensamos en cómo Dios ha cubierto mi pecado y la falta de meditar en la gracia de Dios siempre llevará a la arrogancia. Así que, ¿por qué me duele tanto? ¿O por qué tengo ese rencor contra mi esposa cuando peca, contra mis hijos, contra cualquier persona? Hermano, porque meditas en el pecado ajeno, pero no en la gracia recibida. Nos pasa como el hombre de la parábola de Jesús, aquel que un rey le perdonó una deuda impagable y él no pudo perdonar una deuda pequeña. ¿Y qué le dijo el Señor? Al infierno con sus demonios, por cuanto no pudiste perdonar una deuda tan pequeña. Nos pasa como le pasó a este hombre que cuando le perdonaron la deuda dijo, gracias porque me perdonaste la deuda. Pero cuando hay una deuda más pequeña decimos, yo no puedo perdonar, yo no puedo verte con misericordia. Eso le pasaba a Jonás. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo llevó al fondo del mar y le dijo, mira tu pecado, Jonás. Mira la necesidad que tú tienes de recibir el perdón. Mira tú la necesidad que tú tienes, o mira lo que tú mereces. Yo no dudo, hermanos, que para este momento Jonás se le vino a la mente la gente del diluvio. Y Jonás dijo, wow, me merezco lo mismo que se merecían esos paganos. Me merezco lo mismo que se merecía la gente que vivió en el tiempo de Noé, que fueron ahogados bajo la ira de Dios, que fueron ahogados en las aguas de la ira de Dios. Wow, ¿eso me merezco, Dios? Y la respuesta fue, sí. Hermano, cuando nosotros meditamos en lo que merecíamos, pero cuando meditamos en la gracia que recibimos, va a ser más fácil dar gracia. Yo no estoy diciendo que el pecado no va a doler. Yo no estoy diciendo que no vamos a ser afectados por el pecado. No, lo que estoy diciendo es cuando vemos o cuando comprendemos la gracia que hemos recibido, comprendemos que realmente no hay un pecado que hayan cometido contra mí que no sea más grande que el que yo cometí contra el Señor. Eso es lo que el Señor le está enseñando a Jonás. Tú te sorprendes, le dice, del pecado de la nación de Nínive, pero no has notado el tuyo. Tú te sorprendes de todo lo que merecen ellos, pero te olvidas de la gracia que has recibido. Así que, hermano, tú quieres ser utilizado por el Señor. Tú quieres madurar en la fe cristiana. Tú quieres servir al Señor. Bueno, comienza por conocer la gracia que has recibido. Todo lo que el Señor nos pide que hagamos, lo hace pidiéndonos o exhortándonos a que primero meditemos en su gracia. Pablo lo dice en Romanos 15:7. Por tanto, dice Pablo, recibíos los unos a los otros. Es decir, recíbanse unos a otros, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Por qué, Pablo? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dice Pablo, Cristo no nos recibió por todo lo bueno que vio en nosotros. O Cristo no se esperó a que ustedes cambiaran para recibirlo. No, Cristo lo recibió como venía. Dice Pablo, hagan lo mismo. Si Cristo sufrió por nuestros pecados, si Cristo el inocente pagó por nuestra maldad, dice Pablo, ¿por qué ustedes no pueden sufrir por los pecados el uno del otro? Si Dios ya no cuenta el pecado de sus hijos, si Dios en su gracia perdona el pecado, aun cuando lo merecíamos, ¿por qué ustedes tienen que llevar una cuenta?
En un sentido, nosotros somos como Jonás, hermanos. No solamente porque huimos de la presencia de Dios en un sentido, no solamente porque nosotros desobedecemos a Dios, sino porque Jonás aquí terminó en el fondo del mar por su desobediencia. Y a veces nosotros, por desobediencia, tratamos de ir al fondo del mar para recordar todo pecado que se ha hecho en contra de nosotros. Dice la Biblia que Dios echó todo pecado nuestro al fondo de la mar. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y a veces nosotros somos se me olvidó la palabra, los que bajan al agua como un buzo, que decimos, voy a buscar el pecado, el del prójimo, no el mío. Hermanos, eso es ir en contra de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos recuerda que somos pecadores. La gracia de Dios nos da consuelo. Dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no solamente te dice en su gracia, tú eres un pecador, sino que te da el remedio de ese pecado, cubre tu pecado. Pero donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de tal manera que cuando nosotros veamos el pecado, lo tratemos también con gracia y no con juicio. ¿Sabes cuál es nuestro pecado? Que respondemos al pecado con más pecado. Ese era el pecado de Jonás. Jonás, cuando veía a los ninivitas hacer todas sus barbaridades, respondía con más pecado. ¿Por qué? Porque respondía con odio. Veía un pecado y decía, pues yo te voy a odiar. Veía otro pecado, pues yo te voy a tener rencor. Pues ojalá y el Señor los destruya. Respondía al pecado con más pecado. Cuando vio su pecado, dijo, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Mi hermano, yo no te estoy diciendo el día de hoy que medites en tu pecado. No, nunca va a ser saludable estar meditando todo el tiempo en el pecado. Eso trae desánimo. Te estoy diciendo, medita en la gracia que perdonó tu pecado. Porque así como abundó el pecado para perdonar así como abundó la gracia para perdonar tu pecado, esa gracia también te lleva a amar a tus hermanos, amar a tu esposa, amar a tus hijos cuando pecan contra ti. Así que Dios trata con Jonás y le dice, Jonás, mira quién eres. Le pasa algo muy similar a lo del rey David cuando en Salmo 51 dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Es decir, estoy listo, Señor, ya he visto en tu gracia, he abierto mis ojos para ver mi pecado y comprendo que grande es mi pecado. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Quizás tú no pecas a la manera de Nínive, asesinando personas, pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo sí pecamos a la manera de Jonás. Tú y yo sí pecamos como Jonás, al punto que necesitamos, como Jonás, vernos a la luz de su justicia, a la luz de la gracia que hemos recibido y decir, como dijo Pablo, cuando vemos nuestro pecado a la luz de la palabra, toda boca se cierra. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. En el texto Jonás nos dice que mientras él descendía en el mar, él experimentaba la indignación de Dios por el pecado. Él experimentaba la gravedad de su pecado. Quizás nosotros no vamos a descender al mar para experimentar o para entender la gravedad de nuestro pecado. Sin embargo, este evento en el que Jonás estuvo a punto de ser ahogado por las aguas del juicio, nos recuerda a alguien más, que no solamente estuvo a punto de ser ahogado, sino que fue ahogado. La razón por la que en lugares como Lucas 12:50, Jesús dice, hablando de su cruz, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla, es porque Jesús está diciendo, yo estoy camino hacia la cruz, en ese bautismo yo seré sumergido a las aguas de la ira de Dios. Y cómo me angustia las aguas de la ira de Dios. Tú y yo no vamos a no vamos a reconocer nuestro pecado cuando Dios nos aviente al mar, no. Tú y yo podemos ver a la cruz y reconocer nuestro pecado. Jonás en el fondo del mar, cuando estaba cayendo, clamó y vio la gracia de Dios cubriéndolo, salvándolo a través de un gran pez. Nosotros vemos la gracia de Dios reflejada en la cruz.
Jonás, cuando iba cayendo, él vio la gravedad de su pecado, dijo: comprendo que el Señor es justo, comprendo que merezco juicio. Cuando nosotros vemos a la cruz, decimos: ¿qué tan grave tiene que ser mi pecado para que el Hijo de Dios hubiese sido ahogado bajo la ira de Dios? Ahogado bajo las aguas de la ira de Dios. Hermano, en este sentido, la cruz es lo más humillante que existe para nosotros. La cruz no solamente fue humillante para Jesús porque Él sufrió, sí, fue humillante para Él porque Él sufrió, pero es humillante para nosotros porque nos recuerda qué tan perversos éramos, que Dios dijo: no hay otra solución, tiene que morir mi hijo. Qué tan perversos éramos que así como en el diluvio, Dios, cuando vio a las personas, dijo: tengo que ahogarlas a todas porque su maldad ha subido ante mí, los voy a ahogar bajo las aguas de mi juicio. Dijo de su Hijo: la única manera en la que ellos pueden ser salvos es que tú seas ahogado en las aguas del juicio. ¿Qué tan grande es nuestro pecado? Es muy grande, pero ¿qué tan grande es la gracia? Es mucho más grande. ¿Qué tan grande es esa gracia que Jesús voluntariamente dijo: todo lo que ellos merecen, hazlo conmigo? Así que la cruz es humillante, hermano, porque nos recuerda, Jesús murió en esa cruz tanto por la persona mejor comportada, por el orgulloso que se jactaba de su justicia, que se jactaba y se sorprendía del pecado ajeno, como Jonás y nosotros, y como el peor de los terroristas. Así que la cruz fue necesaria por el peor de los terroristas y por nosotros, que no somos diferentes al peor de los terroristas. La misma gracia que necesitaban los ninivitas, la necesitamos nosotros. El día de hoy tú puedes pensar en los peores criminales de tu país. Todos aquí vivimos en un país de mucha criminalidad, venimos de países de mucha criminalidad. Y Dios dice: tú mereces lo mismo que ellos. Puedes ver el pecado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y hermano, ¿sabes qué es lo único que nos va a mover a paciencia, a amor, a predicar, conocer la gracia que hemos recibido? Si no fuese así, Dios no hubiese traído a Jonás al fondo del mar. Dios le pudo haber dicho a Jonás: ve y predica como te dé la gana, pero predica. No, pero el Señor le dice: Jonás, tú tienes que entender, la misma gracia que necesita Nínive la necesitas tú. Quizás estás aquí el día de hoy y piensas o se te ha olvidado la necesidad de la gracia, pero hermano, la misma gracia que necesita el mundo que te rodea, la necesitas tú. Y de ahí partimos. Predicamos el Evangelio pensando en que esos pecadores necesitan la misma gracia que nosotros. Como alguien dijo, que predicar el Evangelio es como un vagabundo diciéndole a otro vagabundo dónde encontrar comida. Así que en esta analogía nosotros reconocemos nuestro pecado, extendemos gracia porque se nos ha dado gracia, extendemos misericordia porque se nos ha dado misericordia, tenemos paciencia porque hemos experimentado paciencia. Note cómo Jonás continúa. En los versículos 5 y 6 nos da una descripción bastante gráfica de lo que él estaba experimentando. Nos dice Jonás que mientras él estaba bajando se veía rodeado por agua, se veía como una persona atrapada en medio de las aguas. Nos dice que veía los montes, posiblemente se refiere al tipo de montañas que existen debajo del mar. No entendemos muy bien lo que pudo haber experimentado Jonás, pero yo, como alguien que no le gusta el agua, bueno, me gusta el agua, pero no me gusta sumergirme debajo del agua, solamente puedo pensar qué desesperación sintió Jonás. Jonás, estando ahí abajo, dijo: esto es lo que merece el hombre por el pecado. Si tú alguna vez preguntas ¿qué merece el hombre? ¿Qué merece el ser humano por su pecado? Si tú no has creído en Cristo y te preguntas ¿qué me merezco yo? ¿Por qué mi pecado es tan grave? Mira este texto. Es tan grave porque merecerías que así como Jonás fue sumergido al agua, tú también lo fueses. Así es tan grave porque mereces que así como Jesús fue a la cruz a morir por pecadores, tú mereces ser el que toma esa cruz. Ahora, Jonás nos dice: yo estaba en total desesperación. Y note cómo hace un cambio en el versículo 6, parte B.
En medio de toda esta desesperación, cuando sentía las olas venir, cuando sentía las ondas golpearme, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Jonás está diciendo: en el momento más crítico, cuando más experimenté el dolor, cuando más experimenté la desesperación, no tanto por las olas, sino por sentir que estaba lejos de tu presencia, por sentir que ahora estaba alejado de tu presencia, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Es irónico, hermanos, que el libro comienza con Jonás huyendo de la presencia de Dios, y cuando ya realmente estaba fuera de la presencia de Dios, cuando estaba camino a la muerte, dijo: realmente no quiero ir lejos de la presencia de Dios. Realmente no quiero huir de la presencia de Dios. Realmente huir de la presencia de Dios no suena tan bien o no se siente tan bien como yo pensaba. Estaba pasando lo mismo que le pasó al salmista en Salmo 31, 22, cuando dice: alarmado me dije, cortado fui de tu presencia. Sentía el juicio el salmista, sentía el dolor el salmista, dice: pero tú. Esos son uno de los gloriosos peros de la Biblia. Me sentía desesperado, me sentía que merecía tu ira, me sentía bajo pecado, bajo maldición, bajo tu ira, Señor, y dice: pero tú oíste la voz de mis súplicas cuando clamé a ti. Es muy similar al pero que se utiliza en Efesios 2, cuando Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, nos dio gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que estaba experimentando Jonás. Dolor, tristeza, sentía que la ira de Dios lo consumía, pero en ese momento más desesperante, dice: tú escuchaste mi clamor. Yo creo que todos nosotros podemos decir como Jonás, si hemos creído en Cristo: yo caminaba a la destrucción, yo estaba bajo tu ira, yo estaba hundido en mis delitos y pecados, yo estaba muerto, yo estaba perdido, pero tú oíste mi voz, tú me rescataste, tú viniste, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora, note cuántas veces aquí se habla, o cuántas veces Jonás aquí habla de la gracia de Dios que él experimentó en medio de su sufrimiento. Es interesante, hermanos, note cuántas veces hace referencia al templo. Versículo 4 que ya hemos visto nos dice que mientras él caía y sentía que fue expulsado de la presencia de Dios, mientras dice: cuando yo sentí que tus ojos, fui alejado de tus ojos, dice: más aún veré tu santo templo. Versículo 7 dice que en medio de su desesperación clama al Señor y nos dice: mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9 nos habla de cómo la necedad que hay de creer en un ídolo, en un Dios falso, y hace referencia al templo diciendo: te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. En 3 ocasiones Jonás en la última parte nos dice: yo estaba cayendo y me acordé de tu templo. Tú dice, en uno de ellos, en el versículo 4 dice: más aún veré tu santo templo. En el versículo 7, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El hecho que Jonás se acuerde del templo en sus últimos momentos de vida, quiere decir que el templo era importante para Jonás. Dicen que las últimas palabras de un hombre moribundo son usualmente sus palabras más importantes. Se despide de quien ama, le dice por última vez a su esposa o esposo: te amo, antes de partir de este mundo. Él trata de darle un beso a sus hijos porque son de lo más importante que existe para él, y quiere morirse recordando, o quiere morirse, si se va a morir, quiere expresar esa importancia que tiene esta persona o este objeto. ¿Por qué Jonás se acuerda tanto del templo? Bueno, porque en el templo, para los judíos, en el templo de Jerusalén, aquel templo que se encontraba en la mitad de Jerusalén, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y era el lugar donde se hacían los sacrificios por el pecado a Dios.
Lo que está diciendo Jonás: en mi último momento en el que yo creí que iba a morir, me acordé de tu presencia y me acordé de tu gracia. Me acordé, Señor, de que es en aquel lugar donde los animales son sacrificados por nuestro pecado, y es en aquel lugar donde tú te encuentras escuchando el clamor de tu pueblo. Está diciendo: me acordé que tú eres un Dios de gracia. El mismo Salomón, si usted me acompaña a Segunda de Crónicas 6, 20 al 21, cuando se inauguró el templo de Jerusalén, Salomón lo describió como un lugar donde Dios estaría haciendo misericordia, donde Dios estaría recibiendo sacrificios, y como un lugar donde Dios escucharía las oraciones de tu pueblo, cuando dice Segunda de Crónicas 6, 20, 21, que tus ojos, dice Salomón, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre tu lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Es decir, no es que Dios vivía literalmente en el templo, sí, su presencia estaba ahí, pero Él estaba en el cielo. Ningún edificio lo puede contener. Y lo que Salomón dice: Señor, que cuando pequemos podamos voltear hacia acá, recordar que aquí estás tú haciendo misericordia, que aquí están tus ojos abiertos, que aquí escuchas el clamor, y que tú perdones la iniquidad. ¿Sabe, hermano, por qué Jonás termina en el versículo 9 diciendo: las salvaciones de Jehová? Porque dice: en el último momento de mi vida, cuando yo sentía la muerte, está diciendo: en ese momento comprendí que tú me salvaste por pura misericordia y que tú puedes salvar a quien tú quieras. Jonás en el siguiente capítulo va a predicar en Nínive. Lo va a hacer medio de mala gana, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ha entendido: la salvación no es mía, la salvación pertenece a Jehová, y Él tiene misericordia del que tiene misericordia, se compadece del que se quiere compadecer. Pero lo que Jonás está entendiendo aquí es que la gracia de Dios que lo salvó, o la razón por la que Él es salvo, es solamente por la gracia de Dios, al recordar aquellos sacrificios en el templo. En un sentido, Jonás estaría de acuerdo con el himno famoso que se canta hoy en día de un hombre llamado Augustus Topley. Dice: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Eso es lo que entendió Jonás. Él dijo: aunque yo me esforzara, yo no puedo salvarme a mí mismo. Aunque yo fuese fiel, mi fidelidad no es suficiente. Aunque yo llorara y mis ojos se secaran de tanto llorar, cuando volteó al templo dijo: solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mi hermano, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dice: podrías llorar toda tu vida, podrías hacer actos de justicia toda tu vida, y sigues mereciendo el fondo del mar. En el caso de Jonás, Jonás decía: yo volteé y recordé el templo, porque en aquel lugar estaba Dios, estaba su presencia, estaba lo que se conoce como el arca del pacto, es donde se recibían los sacrificios eran hechos en ese lugar. Y dice: yo volteé, yo recordé el templo, clamé, poniendo mi confianza en Dios y en el sacrificio que se hace en el templo. Nosotros dijimos lo mismo. Cuando Él recordó el templo, recordó los sacrificios y recordó la misericordia de Dios, cuando nosotros volteamos a la cruz, recordamos la presencia de Dios y recordamos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jonás dijo: yo voltearé al templo y ahí está mi salvación. Ahí está mi Dios lleno de gracia. Nosotros decimos: yo volteé a la cruz
Y ahí está mi Salvador. Ahí está mi Salvador muriendo en la cruz, derramando su sangre por mis pecados. Y puedo voltear a la tumba porque Él ha resucitado y está vacío. Hermano, yo no sé dónde te puedas encontrar el día de hoy. Si estás en algún pecado, luchando con algún pecado, si como Jonás estás lleno de autojusticia, viendo hacia abajo la debilidad de tus hermanos, si como Jonás estás lleno de odio por alguien, por algún hermano, por alguna persona, algún incrédulo, voltea a la cruz y ahí encontraremos descanso. En la cruz es el único lugar donde nuestro odio puede ser curado, donde nuestro egoísmo puede ser roto por la cruz, y en la cruz es el único lugar donde podemos creer que realmente somos perdonados. Así que Jonás dijo, yo volteé al templo. Nosotros no tenemos el templo, tenemos algo mucho mejor. Jonás decía, yo volteo al templo y ahí está. Nosotros hoy decimos, yo puedo recordar la cruz, yo puedo ver que todos mis pecados son perdonados, yo puedo, como dice Juan en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por otro lado, si tú estás aquí y no has creído al Evangelio, la realidad de Jonás es tu realidad. Te encuentras bajo la ira de Dios, eres merecedor de esa ira, y solamente lo único que te salvará es ver hacia el Salvador que murió, ver hacia el Dios que trae salvación a través de Jesús en la cruz del Calvario. Si no has creído en Él, cree en Él hoy y pasarás de muerte a vida. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Gracias, Padre, porque todos nosotros nos encontrábamos como este hombre, cayendo, Señor, a las profundidades de tu ira, Señor, merecedores de tu ira, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero, Señor, tú nos diste gracia por tu gran amor, Señor. Tú nos alcanzaste, tú nos perdonaste, por tu gran amor tú mandaste a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a meditar en este Evangelio. Señor, al igual que Jonás, nosotros el día de hoy somos personas llenas de odio, llenas de rencor, personas lastimadas, personas, Señor, que tendemos a escandalizarnos del pecado ajeno. Pero, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a meditar en tu gracia para que la misma gracia que hemos recibido podamos darla, Señor. Que así como quebrantaste a Jonás, nos quebrantes a nosotros. Y, Señor, que podamos nosotros crecer en amor por ti y en amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo que aún no te conoce. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.